Hoy vengo a hablaros de un objetivo que posiblemente sea un sueño hecho realidad para un fotógrafo de paisaje, y es que este nuevo Samyang 14-24 2.8 parece tenerlo todo. Se trata de un objetivo para cámaras full frame que nada más tenerlo en la mano sorprende dado su rango focal y luminosidad por lo pequeño, compacto y ligero que es, y que además acepta filtros de rosca normales, es nítido ya a plena apertura, usable en todo su recorrido y con un buen rendimiento en astrofotografía. Todas estas cosas y muchas más las he probado a fondo durante estas últimas semanas y hoy os traigo este vídeo que, pese a todo, son unas primeras impresiones, ya que esta unidad con la que he trabajado este tiempo es todavía una unidad no definitiva, es decir, una unidad de preproducción que, con respecto a la final que me enviarán posiblemente hacia mayo, tendrá como mínimo alguna modificación de su diseño exterior, además de que todavía no está disponible el perfil de corrección de lente y el firmware instalado que regula, por ejemplo, el enfoque, bueno, pues está en fase beta. Pero pese a todo ello, ya me ha dejado alucinado y creo que este vídeo os va a dejar muy claro con todos mis tests lo que podéis esperar de este pequeñín con el que Samyang va por todas. Sobre sus especificaciones generales al completo ya las estáis viendo en pantalla. Quiero destacar aquí que se trata de una lente desarrollada en colaboración con Schneider Kreutzag, no sé si lo habré pronunciado bien, marca alemana con un siglo de antigüedad especializada en ópticas de cine y que es sinónimo de la más alta calidad y perfección. Su peso es de tan solo 445 gramos, diámetro para filtros de rosca de 77 milímetros, diafragma de 9 hojas, con una apertura constante en todo el rango focal de f2.8 que podemos cerrar si lo deseamos hasta f22 y que nos va a permitir también una distancia mínima de enfoque muy cercana, tan solo de 0,18 metros. Es decir, os vais a poder pegar mucho al primer plano, ya sea para lograr una ampliación hasta 0,26 o bien algo de bokeh, sobre todo a 24 milímetros. La verdad es que la construcción de este 14-24 sorprende por el peso irrisorio y el pequeño tamaño. Ya estáis viendo cómo se compara de hecho con otros objetivos angulares que tengo por casa. La verdad es que es increíblemente pequeño para tratarse pues de todo un 14-24 mm 2.8 full frame. Y es que hasta el Sony 14 mm G Master, que ya de por sí es una lente que destaca en cuanto a lo comedido de su tamaño, ya es más grande de hecho que este Samyang. Lo que no me ha gustado tanto es el acabado de los plásticos. La verdad es que la construcción se ve aparentemente más plasticosa que otros objetivos como pueden ser los Sony G Master, los de la serie G o los Sigma Art. No sé si en la versión final mejorarán este aspecto, pero bueno, en todo caso es algo que creo que debía comentar. Y para acabar con lo que es la construcción y las características generales de este objetivo, comentar que tenemos un puerto USB-C para actualizaciones futuras de firmware sin necesidad de ninguna base externa. Aunque se me hace algo raro, la verdad, que este puerto no esté situado en la montura como suele ser habitual. Y como también era de esperar, la lente ofrece weather sealing, es decir, que tenemos un sellado, que ojo, nunca viene mal recordar que esto no significa que la lente sea sumergible, solo que podréis usarla bajo lluvias ligeras o moderadas, en ambiente polvoriento, etc. Yo de hecho ya la he estado utilizando bajo lluvia ligera durante las recientes vacaciones en el Algarve y también en la nieve durante horas y sin pegas. En cuanto al manejo, disponemos de un barril de zoom que va de 14 a 24 milímetros y un aro de enfoque manual muy suave, quizá demasiado suave y fácil de accionar por error, al menos para mi gusto. Así que cuidado, porque es fácil que podáis llegar a mover el enfoque sin querer, como a mí me ocurrió en una de las fotografías nocturnas que hice recientemente en Picos de Europa. Por supuesto, contamos también con un switch para conmutar entre enfoque automático y enfoque manual, y algo siempre de agradecer, un botón de función personalizable. Y la verdad, me hubiera encantado disponer también de un bloqueo del enfoque manual, ya que el aro, como os he dicho, pues va un poquito suave, pero es algo que pocos objetivos incorporan. Y el anillo de enfoque, por cierto, también podría llegar a funcionar cuando trabajemos en autofoco como control de apertura. Para ello, es necesario configurar esto a través de la aplicación Samyang Lens Manager que podéis descargar en la web oficial.
Pasemos ya a las pruebas de nitidez, que sinceramente es increíble en todo el rango focal. A 14 milímetros y con la apertura al máximo f2.8, el centro es absolutamente nítido y las esquinas ya muestran también un detalle excelente. Lo único que apreciamos a plena apertura, eso sí, es un fuerte viñeteo, algo que ya esperaba por el tamaño reducido de la lente y por su diámetro frontal. Además de que las esquinas extremas, si os fijáis bien, muestran un poco de viñeteo procedente de la propia lente, muerde un poquito la imagen. De esto os hablaré en unos momentos, pero en todo caso es algo que estoy seguro al 100% que se corregirá sin problema una vez que el perfil de lente esté disponible. A medida que vamos cerrando el diafragma, vamos ganando más nitidez en las esquinas todavía, y el viñeteo va desapareciendo, especialmente a partir de f5.6 o f8. A partir de f16 empieza a notarse ya, como era de esperar, la difracción, y si lo necesitamos podemos llegar a cerrar hasta f22, ya sea para obtener más profundidad de campo o bien exponer más tiempo, manteniendo en todo caso todavía un buen detalle. Si llevamos el zoom hasta los 18 milímetros, el comportamiento es prácticamente idéntico, nitidez fantástica de esquina a esquina ya desde f2.8, pero con un menor viñeteo de partida. Es una focal intermedia que, como veremos ahora, me parece ideal también para astrofotografía, y es que ya a plena apertura funciona de maravilla, pero que ojo, si queréis mejorar un poco el detalle en las esquinas, basta solo con que cerréis un poco. En el extremo teleobjetivo a 24 milímetros y f2.8, el centro sigue ofreciendo un detalle impecable, si bien aquí, como suele ser habitual en este tipo de zooms, en su focal más larga ya sí que se nota algo que decae en las esquinas, y aquí sí se hace necesario cerrar un poco el diafragma para que mejoren. En este caso creo que a partir de f5.6 ya tienen un detalle perfecto en 24 milímetros. Respecto al rendimiento nocturno, que seguro que muchos estáis deseando verlo, pues de nuevo buenas noticias, y es que también me ha sorprendido gratamente. En pantalla ya estáis viendo pruebas de esta lente para fotografía de Vía Láctea usando el tracker MSM Nomad con la Sony Alpha 7C. A 14 milímetros, estrellas perfectas en el centro, sin problemas de aberraciones, y si nos desplazamos hasta las esquinas, al 100% podemos apreciar un ligero estiramiento de las estrellas, algo que es inevitable en una focal tan angular, pero en todo caso un resultado excelente. A 24 milímetros los resultados siguen siendo igual de buenos, tanto en el centro como en las esquinas, así que no se puede decir otra cosa que fantástico. No obstante, las panorámicas que hice en Picos de Europa las realicé configurando el Samyang en 18 milímetros. Y como podéis observar, este objetivo no solo va perfecto con la cámara normal A7C, sino que con la cámara astromodificada, en mi caso A7S, no aparece ese temido leak infrarrojo, así que podréis usar este Samyang sin pegas con cámaras astromodificadas. Turno ya de hablar del viñeteo. Sin corrección de perfil disponible en estos momentos, como podréis observar, a 14 milímetros el viñeteo es claramente visible y se hace necesario cerrar varios pasos para poder minimizarlo, al menos hasta f8 diría. Como os decía antes, a 14 milímetros se nota que la lente muerde un poco las esquinas de la imagen. Este efecto es algo que ya he visto previamente en otros objetivos como el Sony 24-105, pero que cuando aplicábamos el perfil de corrección de imagen desaparecía. Así que en este caso no tengo dudas de que estamos ante la misma situación. De hecho, este Samyang parece ser algo más angular que el propio Sony 14G Master, quizá con vistas a corregir esto cuando esté el perfil. No me cabe dudas de que una vez que esté ese perfil, esto será algo que desaparecerá de la imagen por completo en cuanto activemos el TIC en Lightroom, Photoshop o en Capture One. A 18 milímetros el viñeteo de partida disminuye ya sensiblemente, es menos acusado que en la posición más angular, y a 24 milímetros tenemos unos resultados muy similares a los que obtenemos a 18 milímetros, como podéis apreciar en pantalla. En cuanto a fotografía nocturna, a la hora de trabajar con panorámicas a f2.8, una prueba que no podía faltar era ver si directamente, ya con la corrección que nos aporta PTGui, podemos librarnos del viñeteo sin necesidad de tener que hacer flats, y la respuesta es afirmativa. Como podéis ver, simplemente una vez activada la corrección de viñeteo en este programa, en PTGui, ya la panorámica queda perfecta, y de esta forma pude montar las panos del cielo
de las imágenes que ya os he ido poniendo, algo que probé tanto a 14 como a 18 milímetros. Otra cosa que era necesaria probar era el viñeteo con filtros externos, y para ello, durante las vacaciones de Semana Santa en el Algarve, hice unas cuantas fotografías apilando dos filtros, polarizador, CPL, más filtros neutros en fotografía de costa, concretamente los Case de 95 milímetros. Pues bien, con filtros de 95 milímetros no hay pega en usar dos a la vez en la posición más angular. En el caso de utilizar filtros del mismo diámetro de la lente, 77 milímetros, aquí solo podremos poner uno a 14 milímetros si no queremos que aparezca un fuerte viñeteo. Así que mi recomendación es clara: si podéis, utilizad filtros de 95 milímetros o como mínimo de 82 milímetros con el correspondiente Step Up Ring. Hablemos ahora del enfoque, recordando que esta unidad de preproducción ni siquiera cuenta con el firmware definitivo. Pero durante estas pruebas el autofocus creo que se mostró siempre rápido y preciso, incluso en condiciones donde ya empezaba a escasear bastante la luz, como en los test que hice en el Algarve una media hora después del atardecer, y que, como podréis observar, tanto a 14 milímetros como a 24, la precisión se mantuvo muy bien en el centro y en las esquinas. Además, gracias a estas mismas pruebas, pude comprobar que el focus breathing es prácticamente inexistente, así que no habrá sorpresas desagradables a la hora de hacer focus stacking o grabar vídeos con transiciones de enfoque. Y sobre la distorsión, como era de esperar en un zoom de este tipo, la distorsión de barril es muy evidente a 14 milímetros, donde tenemos una distorsión bastante fuerte, pero corregible a mano, algo de lo que ya se encargará posteriormente el perfil de corrección de lente cuando se lance al mercado. A 18 milímetros la distorsión se atenúa ya bastante y a 24 milímetros es casi nula. Otra de las cosas que siempre pruebo son las Sunstar, es decir, los destellos que se producen en puntos de luz brillantes al cerrar el diafragma. Con sus 9 palas, esta lente produce Sunstars de 18 rayos, si bien será necesario cerrar al menos hasta f11 para que tengan cierta definición en cualquiera de las focales. Personalmente yo prefiero Sunstars de 8 o 10 rayos, pero bueno, esto al fin y al cabo ya es una cosa más al gusto de cada cual. Las aberraciones cromáticas creo que están bastante bien controladas de partida, aunque si ampliamos al 200% en las esquinas a 14 milímetros y plena apertura, apreciaremos en ciertas ocasiones los típicos halos, pero creo que no será un factor del que preocuparse, y de hecho en astrofotografía ese buen comportamiento de las aberraciones se traduce en esos excelentes resultados que he comentado anteriormente en las estrellas. Finalmente, en cuanto a la resistencia al flare, creo que es una lente que cumple y se sitúa en valores correctos. En las fotos que he realizado en condiciones reales, no me ha limitado en momento alguno, ya sea a la hora de hacer algunos contraluces o posados nocturnos con linterna, si bien cuando vas a buscarle las cosquillas aparecerán orbes y destellos en alguna zona de la imagen, como es inevitable. En todo caso, cualquier fotógrafo de paisaje o arquitectura ya debería estar acostumbrado a trabajar con tapados en situaciones de este tipo. No obstante, decir que donde más noté la aparición del flare, más que incluso al llevar el sol a las esquinas, fue cuando lo situé justo en el centro de la imagen, como estáis viendo. En definitiva, este 1424 sorprende por la portabilidad, compacidad, ligereza y rendimiento sobresaliente a plena apertura en todo el rango focal. Además de un control de aberraciones y un resultado en astrofotografía creo que sobresaliente, incluyendo la posibilidad de montar filtros de rosca normales, sellado, actualizaciones de firmware a través del puerto USB-C. Es una lente que personalmente me ha encantado tanto para fotografía diurna, ya sea con o sin filtros, como nocturna, y creo que imágenes como estas dejan claro que si buscáis algo de este tipo, no creo que esta lente pueda decepcionar a nadie, porque funciona de maravilla. En todo caso, aún con esa construcción algo más sencilla en acabados y a falta de probar las posibles mejoras de la versión final, cambios de diseño, el firmware definitivo o el perfil de corrección de lente, los resultados ópticos son tan buenos, como ya he dicho, que creo que esta lente se venderá como rosquillas. Personalmente he disfrutado muchísimo utilizando este Samyang, y tener la versatilidad de montar filtros normales es un plus muy importante, así que si buscáis un gran angular ligero, compacto y capaz de todo, creo que deberíais considerar seriamente esta nueva óptica que Samyang, en alianza con Snyder Kerousac,
acaba de presentar. Y nada más, solo recordaros que si valoráis el inmenso trabajo que hay detrás de vídeos como este para poder traeros todos estos test, ejemplos y pruebas, oye, no olvidéis, dejaos un like, un comentario sobre qué os parece este objetivo y por supuesto, suscribíos al canal ahora mismo para no perderos nada de lo que está por venir. Y entre tanto, es posible que, oye, quizá alguno de los vídeos que os aparecerán ahora mismo en pantalla os puedan interesar. Así que os invito a echarles un ojo. De nuevo, muchas gracias a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.